Capítulo 2. La búsqueda en 2022. Mientras el sol de la mañana se convertía en un día pleno en la metrópolis, la noticia se esparció como un reguero de pólvora por cada rincón de Río de Janeiro y, en poco tiempo, alcanzó a resonar en las principales ciudades de Brasil. Desde la sala de control del aeropuerto hasta las oficinas gubernamentales y los hogares de miles de familias, la desaparición del vuelo 105 se erigió como un enigma inexplicable que desató un torbellino de preguntas, miedos y desesperación. En la torre de control, el murmullo inicial de confusión se transformó rápidamente en un clamor de alerta. Los operadores, con rostros pálidos y miradas incrédulas, observaban cómo los sistemas digitales, tan precisos y fiables hasta ese momento, quedaban en silencio. La pantalla central, que antes mostraba en vivo el recorrido del avión sobre el Atlántico, se había quedado en negro, dejando un vacío implacable que parecía gritar: «Algo ha sucedido aquí». En cuestión de minutos, se activaron todos los protocolos de emergencia. Los técnicos y especialistas en comunicaciones se reunieron en salas repletas de pantallas y cables, intentando descifrar la causa de aquella desaparición que, a todas luces, desafiaba la lógica de la tecnología moderna. En un centro de mando improvisado, la directora de operaciones, la comandante Elisa Miranda, tomó el control de la situación. Con voz firme pero cargada de preocupación, anunció a la prensa: «Estamos ante un suceso sin precedentes. El vuelo 105 ha dejado de emitir cualquier señal. Estamos coordinando todas las unidades de búsqueda y trabajando con expertos internacionales para recuperar cualquier dato que nos permita esclarecer lo ocurrido». Sus palabras resonaron en los medios y, en cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y llamados a la calma, mientras el temor se esparcía en el ambiente. Mientras tanto, en la ciudad, los familiares de los pasajeros recibieron la noticia a través de las pantallas de televisión y sus dispositivos móviles. En los hogares, el ambiente se volvió sombrío. Entre lágrimas y sollozos, se intercambiaban mensajes desesperados preguntándose si volverían a ver a sus seres queridos. La incertidumbre calaba hondo, y las calles, que tan animadas pocas horas antes, se llenaron de un silencio inquietante, como si el mundo entero se hubiera detenido ante la magnitud del misterio. Entre la multitud de voces preocupadas, se alzaba la figura de Daniel Márquez, un periodista de investigación reconocido por su capacidad para adentrarse en los rincones más oscuros de la verdad. Con el ceño fruncido y la mirada fija en la pantalla de su ordenador, Daniel recibió en exclusiva el comunicado de la torre de control. Sintió, en lo más profundo de su ser, que había detrás de esa desaparición algo que desafiaba no solo a la tecnología, sino a la propia esencia del tiempo. Convencido de que debía ser el primero en documentar lo que estaba sucediendo, se preparó para abandonar el bullicio de su redacción y adentrarse en el epicentro de la crisis. Con una grabadora en mano y su cámara colgada al hombro, Daniel se dirigió al centro de mando improvisado, donde miles de luces parpadeantes y pantallas destellantes creaban un ambiente caótico y frenético. Allí, en medio de técnicos y operadores, captó el palpable aire de angustia que impregnaba la sala. Cada persona parecía estar al borde de un colapso nervioso, incapaz de comprender la magnitud de lo sucedido. Daniel comenzó a entrevistar a algunos de los operadores, quienes, entre susurros y lágrimas contenidas, describían la sensación de haber presenciado un milagro tecnológico convertido en pesadilla. «Fue como si el avión se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar rastro alguno», comentó uno de los operadores con voz temblorosa. «Nunca había visto algo así. En un minuto estaba todo perfectamente en orden y al siguiente, es como si la existencia del vuelo hubiera sido borrada», añadió otro, mientras señalaba con incredulidad el monitor vacío. Daniel tomó nota de cada palabra, consciente de que sus palabras serían la crónica que daría voz a la incertidumbre de miles. Cada detalle, por pequeño que fuera, cobraba un peso inmenso en su relato. El zumbido persistente de los equipos, el parpadeo intermitente de las luces de emergencia y, sobre todo, el silencio abrumador que había dejado la desaparición en la sala de control. Fuera del centro de mando, las calles se llenaban de una atmósfera de alarma. En la redacción de la cadena de noticias, las pantallas mostraban imágenes de familias en estado de shock,
de funcionarios públicos reunidos en sesiones de emergencia y de expertos en aviación que debatían teorías. La desaparición del vuelo 105 se convirtió en el tema central de la jornada, y los titulares parecían gritar que algo inexplicable había roto la continuidad de la tecnología moderna. En un pequeño café de la ciudad, donde la gente solía reunirse para compartir noticias y cafés matutinos, Daniel se encontró con Ana, una madre que esperaba noticias de su hijo, pasajero del vuelo desaparecido. Con lágrimas en los ojos, Ana relató cómo había pasado la madrugada en vela, tratando de contactar con la aerolínea y buscando en cada notificación alguna señal de que su hijo estaba a salvo. Su dolor y desesperación se mezclaban con la incertidumbre general, y Daniel sintió en su interior la urgencia de contar esta historia desde el corazón, de dar voz a aquellos que se habían quedado en la oscuridad, sin saber qué les depararía el futuro. «No puedo dormir», confesó Ana entre sollozos. «Cada minuto sin saber nada es una eternidad. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi hijo? ¿Volveremos a verle?». Sus palabras, tan cargadas de dolor, resonaron en el ambiente del café y se propagaron a través de las redes sociales, alimentando una ola de empatía y solidaridad que, a pesar del miedo, mostraba el poder de la comunidad unida por la incertidumbre. Mientras tanto, en las oficinas gubernamentales, se formaban comisiones de emergencia. Altos funcionarios se reunían en salas de juntas, intentando conciliar las crecientes demandas de los familiares con la imposibilidad de proporcionar respuestas concretas. Las cámaras de seguridad, los satélites y todos los sistemas de monitoreo se pusieron a trabajar a máxima capacidad, pero el vuelo 105 parecía haberse evaporado en la inmensidad del océano. Las teorías abundaban. Algunos hablaban de una falla catastrófica en la tecnología. Otros especulaban sobre fenómenos meteorológicos extremos, y en los rincones más oscuros, voces inquietantes murmuraban sobre un misterio que iba más allá de lo terrenal. Sin embargo, las autoridades se mostraban cautelosas y reacias a emitir declaraciones definitivas, conscientes de que cada palabra podía alimentar aún más el torbellino de incertidumbre. En un atardecer teñido de un rojo intenso, mientras las sombras se alargaban sobre la ciudad, Daniel se encontraba frente a una multitud de familiares y ciudadanos que se habían congregado frente a la sede de la aerolínea. Había un aire de resignación mezclado con una esperanza desesperada. La prensa se apiñaba, capturando cada gesto, cada lágrima, cada palabra de consuelo. Daniel subió a una pequeña tarima improvisada para ofrecer una declaración, su voz resonando con una mezcla de profesionalismo y emoción genuina. «Hoy nos encontramos ante un misterio que desafía nuestra comprensión. El vuelo 105, símbolo de la modernidad y la fiabilidad, ha desaparecido sin dejar rastro. Estamos trabajando incansablemente para desentrañar lo ocurrido, para entender qué fuerzas han intervenido en este infortunio. Pero más allá de las cifras y los protocolos, lo que realmente importa son las personas afectadas. Cada familia, cada pasajero, es una historia de amor, de sueños y de esperanzas truncadas. Prometo que esta investigación seguirá adelante y que cada voz será escuchada». Las palabras de Daniel, llenas de empatía y compromiso, calaron hondo en la audiencia. Por un momento, el bullicio se silenció y, en el eco de sus palabras, se percibió la promesa de que, en medio de la incertidumbre, la verdad saldría a la luz. Sin embargo, el misterio seguía intacto, y la pregunta de qué había ocurrido con el vuelo se alzaba en el aire, sin respuesta. Durante las siguientes horas, el país entero se vio inmerso en una búsqueda frenética. Equipos de rescate y técnicos de diversas agencias se desplegaron en el Atlántico, utilizando barcos, aviones de reconocimiento y tecnología de punta para rastrear cualquier señal. Las imágenes que se difundían en la televisión eran de una precisión casi cinematográfica. Barcos navegando en medio de un océano que parecía infinito, drones surcando las olas y técnicos trabajando bajo condiciones adversas, con la esperanza de encontrar un indicio, un resto, cualquier cosa que pudiera explicar la desaparición. La incertidumbre se extendía más allá de las fronteras de Brasil. En ciudades de todo el mundo, expertos en aviación, científicos y aficionados a la tecnología se reunían en foros y redes sociales para debatir lo ocurrido. Los hashtags relacionados con el vuelo 105 se convirtieron en tendencia,
y la comunidad global observaba con asombro y preocupación este suceso que parecía desafiar la realidad. Las teorías iban y venían, y aunque las autoridades se esforzaban por mantener la calma, el ambiente era innegablemente tenso. Entretanto, Daniel Márquez se sumergía en la investigación con una determinación férrea. Durante días, recorrió centros de mando, entrevistó a expertos y se adentró en los archivos digitales de la aerolínea, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre la desaparición. Con cada entrevista, con cada dato nuevo, el misterio parecía profundizarse, y la voz narrativa de Daniel se volvía más apasionada, más comprometida con la búsqueda de la verdad. En sus artículos, plasmaba no solo la crudeza de los hechos, sino también la emotividad de una sociedad que se encontraba al borde del desconcierto. En uno de sus reportajes, Daniel relató el testimonio de un técnico veterano que trabajaba en el sistema de monitoreo de la torre de control. He visto 1000 vuelos en mi vida, pero algo en el vuelo 105 fue diferente. Los monitores empezaron a comportarse de forma extraña, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. Y de repente, simplemente desapareció. No hubo advertencia, ni señal alguna. Fue como si se hubiese tragado el tiempo mismo. Las palabras del técnico, cargadas de una melancolía inexplicable, calaron hondo en la audiencia. En cada rincón se percibía la inquietud de que la desaparición era algo más que un fallo mecánico. Era un enigma que ponía en jaque la confianza en la tecnología y en el orden establecido. Mientras tanto, las familias de los pasajeros vivían un drama personal en medio de la crisis. Cartas, mensajes y llamadas se convertían en el único medio de comunicación con aquellos que, en un abrir y cerrar de ojos, se habían perdido en el abismo del misterio. La angustia se podía cortar con cuchillo en las salas de espera de hospitales, en los hogares y en las oficinas de atención al cliente de la aerolínea. Cada día que pasaba sin respuestas se transformaba en una eternidad de dolor y desesperación. En un pequeño apartamento en la periferia de la ciudad, Carmen, madre de uno de los pasajeros, repasaba una y otra vez las fotos de su hijo. Con la mirada perdida y el rostro bañado en lágrimas, se aferraba a cada recuerdo, a cada risa compartida, preguntándose si aquel vuelo había sido la última vez que lo vería. Las noches se volvían interminables, y la incertidumbre se colaba en sus sueños, llenándolos de sombras y preguntas sin respuesta. Por otro lado, en las oficinas de la aerolínea, los ejecutivos se enfrentaban a una crisis sin precedentes. Reuniones de emergencia se sucedían una tras otra, y los debates giraban en torno a cómo gestionar la situación, cómo tranquilizar a los familiares y cómo preservar la reputación de una compañía que había sido sinónimo de innovación y seguridad. La presión era inmensa, y cada palabra, cada decisión, parecía tener el poder de alterar el destino de miles de personas. Sin embargo, en medio de la tormenta, la transparencia y la empatía se convertían en los únicos aliados para tratar de mitigar el impacto del desastre. El país entero estaba en vilo. Las calles, usualmente bulliciosas, se llenaban de conversaciones sobre el vuelo desaparecido. En los cafés, las oficinas y las plazas se discutían teorías, se intercambiaban opiniones y se planteaban preguntas que nadie parecía poder responder. ¿Había sido un fallo de la tecnología? ¿Un fenómeno meteorológico extraordinario? ¿O simplemente una anomalía inexplicable en el curso del tiempo? Daniel, desde su rol de cronista de esta tragedia, se convirtió en el hilo conductor que unía a una sociedad fragmentada por la incertidumbre. Con cada reportaje, con cada entrevista, su narrativa reflejaba no solo los hechos, sino la esencia de una comunidad en búsqueda de consuelo y de respuestas. Su voz, serena y decidida, se alzaba en medio del caos, recordándonos que, a pesar de la desesperación, la esperanza persistía en la búsqueda incansable de la verdad. La búsqueda en 2022 se había transformado en un mosaico de emociones, datos y testimonios que, en conjunto, construían el retrato de una sociedad herida pero resiliente. Las operaciones de rescate, organizadas con la precisión de la tecnología moderna, se desplegaban en medio del Atlántico, mientras expertos y autoridades trabajaban contrarreloj para localizar cualquier señal del vuelo desaparecido. Los barcos, aviones de reconocimiento y satélites
se convirtieron en los ojos y oídos de un país que se negaba a aceptar el misterio sin luchar. En medio de toda esta vorágine, Daniel se encontró en una sala oscura, iluminada únicamente por el resplandor de varias pantallas que mostraban datos, mapas y coordenadas. Allí, con la mirada fija en la información que se actualizaba en tiempo real, comenzó a escribir lo que sería su crónica más emotiva. Cada cifra, cada dato inconstante, se transformaba en palabras que buscaban darle sentido a lo que parecía un sueño febril. La tecnología había fallado en dar respuestas, pero en la crónica de Daniel se vislumbraba la determinación de seguir adelante, de no permitir que la desaparición se convirtiera en una sombra eterna en el corazón de la sociedad. Las horas se convertían en días y la búsqueda seguía sin éxito. Las operaciones se intensificaban, pero el océano, con su inmensidad y misterio, parecía guardar celosamente el secreto del vuelo 105. Sin embargo, en medio de la desesperación, se empezaban a recoger pequeños indicios. Una pieza de equipaje flotando en la distancia, una fracción de una grabación que sugería que el avión había experimentado una extraña perturbación en el cielo. Cada hallazgo era celebrado como una victoria, aunque mínima, y alimentaba la esperanza de que, de alguna manera, se podría reconstruir el rompecabezas de aquella desaparición. La tensión, la angustia y la incertidumbre se entrelazaban en la narrativa de la sociedad, creando un eco que resonaba en cada rincón del país. Familias, autoridades, técnicos y periodistas se encontraban unidos por la necesidad de descubrir la verdad, sin importar el costo. Y en ese esfuerzo colectivo, el vuelo 105 se convirtió en mucho más que un simple incidente tecnológico. Se transformó en un símbolo de la fragilidad de la existencia y en la prueba de que, incluso en la era de la modernidad, el misterio sigue siendo un componente ineludible de la vida. A lo largo de este proceso, Daniel Márquez se mantuvo incansable, visitando centros de mando, entrevistando a operativos y consultando a expertos en cada rincón del sistema de aviación. Con cada conversación, con cada dato nuevo, su relato se enriquecía, capturando no solo los hechos, sino la esencia de una búsqueda que parecía desafiar el tiempo mismo. Sus artículos, que pronto se convirtieron en la referencia para miles, se llenaban de detalles íntimos y precisos que revelaban el impacto humano detrás de la fría tecnología. La desaparición no era solo una anomalía en los sistemas, sino una herida abierta en el corazón de una sociedad que, de repente, se encontró a la merced de lo inexplicable. Así, entre la tristeza de las despedidas y la urgencia de una búsqueda desesperada, se fue tejiendo el relato del vuelo 105 en 2022. Un relato en el que la modernidad se enfrentaba a la incertidumbre, donde el ruido ensordecedor de la tecnología dejaba paso al susurro angustioso de una verdad oculta en la vastedad del océano. Y aunque las respuestas parecían esquivas, la determinación de descubrir lo sucedido mantenía viva la llama de la esperanza, recordándonos que, en medio del misterio, siempre hay un rayo de luz que busca iluminar el camino. Con este capítulo, la búsqueda en 2022 se erige como un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de una sociedad para unir fuerzas en tiempos de crisis, y de la importancia de no rendirse ante lo inexplicable. La desaparición del vuelo 105 se convierte en el eje de una narrativa que, aunque plagada de incertidumbre y dolor, también está impregnada de una inquebrantable fe en la posibilidad de hallar la verdad. Y mientras el océano guarda en sus profundidades el secreto de aquel día fatídico, el mundo observa, con el corazón en vilo, la lucha por reconstruir lo que, en un instante, se había desvanecido en el tiempo.